Ahí está Luis Carlos. Hola Luis Carlos, ¿cómo estás? Ahí está. Luis Carlos, hola. Bueno, no se escucha todavía. Buenos días a todos los que se han conectado. Comenzamos en breve. Esperen un minutito más. Buenos días, mi nombre es Carlos Gallardo, soy gerente general del Instituto Peruano de Economía. Les quiero agradecer por eh, digamos, por estar atento a esta convocatoria. Creo que es un tema bastante interesante de ver en el actual contexto. Estamos aquí con Luis Carlos Gemio, ex ministro de Hacienda de Bolivia, ¿no? Y con Diego Macera, director del IPE. ¿No? Vamos a comenzar con una presentación de Diego, que debe durar unos 20 minutos o algo menos, y luego daremos el paso a Luis Carlos para que nos haga también una presentación y comentarios. Y luego, ¿no? Todos tienen un icono ahí debajo para poder ir escribiendo sus preguntas, ¿no? Y las respuestas a estas preguntas las atenderemos en el último bloque de esta transmisión, que debe durar exactamente una hora. Entonces, sin más, muchas gracias nuevamente por su conexión y a usted y a ti, Diego y Luis Carlos, por acudir a esta convocatoria. Diego, te doy el pase. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Gracias por sumarse a este espacio organizado por el Instituto Peruano de Economía para tratar de, como decía Carlos, reflexionar un poco sobre qué cosa ha venido pasando en Bolivia y además cuáles son las perspectivas que se vienen a partir de las próximas elecciones del domingo. Yo voy a hacer una presentación breve, voy a tratar de no pasarme de 10-15 minutos y luego darle más espacio al especialista, ¿no? Boliviano que hemos traído para esta presentación, que es Luis Carlos, a quien, Luis Carlos, te agradezco desde ahora, desde ya, tu participación y la disponibilidad para compartir algunas ideas con nosotros. Entonces, sin más, voy a pasar a compartir la presentación. Un segundito, por favor. Ahí, un ratito, un ratito. Eh, ya, aquí está. Ok, ¿se ve bien? Sí, Sí, ok. si la puedes agrandar, perdón, Sí, ahí ahí está. la grande, ahí salió. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Ok, entonces, a ver, el contexto económico boliviano es una presentación de economía, ¿no? Pero en realidad es bastante difícil hacerlo separado del contexto político. ¿Ya? O sea, aquí son dos caras de la misma moneda y a lo largo de esta y presumo la presentación de Luis Carlos también va a haber algunas aristas políticas, si bien no es nuestra intención meternos tanto en el proceso electoral que viene. Una de estas aristas políticas es, a ver, tuviste un proceso de apertura económica en Bolivia
desde en los años 90, ¿no? Incluso venía desde los 80, que tuvo muchos paralelos con lo que vivimos en el Perú también en la apertura de inicios de los 90. Y en parte eso pudo, pudo el país ahí aprovechar luego el boom que hubo en la parte de hidrocarburos a partir de las inversiones que se hicieron con un contexto de liberalización en años anteriores, ¿no? Entonces, para decirlo más claro, de repente, cuando la economía se empieza a liberalizar, ¿no? Y empieza a haber oportunidades para el sector privado de invertir, ¿no? Se hacen primero las exploraciones y demás inversiones y contratos con Brasil, ¿no? El gasoducto que necesitaba que te posibilitaba la extracción y producción y exportación del gas. Y luego entra ya el siguiente gobierno, ¿no? Con el señor Evo Morales, en realidad a cosechar, ¿no? Mucho de lo que se pudo hacer antes. ¿No? Entonces, este aprovechamiento, ¿no? De la mayor producción y aparejada, y en este contexto, por buena suerte, ¿no? De buenos precios internacionales, ¿no? Fue lo que explicó buena parte de este boom de ingresos, ¿no? Que recibe Bolivia a partir de mediados de la primera década del siglo. Lo que es lo que podemos estar viendo, que es lo que podemos ver aquí. ¿No? Entonces, ese es un primer mensaje que creo que es importante mencionar, ¿no? Que es lo que se hizo en realidad fue aprovechar, ¿no? La estructura que ya se tenía antes, ¿no? Y esto se aparejó con unos buenos precios internacionales del gas en ese momento, ¿no? Y eso generó una buena cantidad de ingresos, que es lo que vemos acá para las arcas bolivianas. Luego, sin embargo, aquí, y esta ya es la parte del manejo macroeconómico, ¿no? Como sabemos, cuando hay ingresos, a veces le decimos extraordinarios o como quiera llamársele, los cuales no son seguros, volátiles, lo correcto es, bueno, primero tratar de mantener la producción lo que se pueda, y eso involucraba mayores inversiones en exploraciones que no se hicieron, ¿no? Y segundo, en un contexto de precios bajos que podían caer en cualquier momento y que no dependían eso ya no depende del manejo macroeconómico local, contexto de empezar a ahorrar, ¿no? ¿Qué es lo que el Perú logró en décadas anteriores con los buenos precios, sobre todo del cobre, ¿no? Ahí hicimos nuestro chanchito, ¿no? Tuvimos nuestro fondo de estabilización, ¿no? Que lo usamos en buena parte durante el COVID. Eso fue gracias a que pudimos tener una buena respuesta contracíclica en términos fiscales, ¿no? Durante el momento de los buenos precios. Eso no fue así en Bolivia, ¿no? Y lo que tuvimos fue más bien mayores gastos fiscales que se financiaban con estos mayores ingresos, pero claro, luego tienes una reducción del precio del gas, te cae P y te cae Q, una reducción de la producción porque ya no habías hecho la inversión que necesitabas para mantener la producción. El contexto global hace que caigan los commodities, incluyendo los commodities de energía. Entonces, por los dos lados tienes un golpe duro que no puedes ajustar porque habías anclado mucho del gasto a gasto inflexible, ¿no? Típicamente subsidios, gastos en gastos, sueldos en el sector público, mayores contrataciones en el sector público, ¿no? Y estas son muy difíciles luego de reducir. Entonces, cuando vienen las épocas de la vaca flacas, ahí hay consecuencias que pagar y es lo que está viviendo hoy día Bolivia con el precio, cuando el precio del gas se redujo. Eh, Luego, el modelo en sí tenía algunas semillas que anticipaban, y ya desde el IPE lo hemos dicho hace bastante tiempo, tenía algunas semillas que anticipaban la poca sostenibilidad. ¿Ya? Y quizá una de ellas, quizá la más evidente, era esta falta de dinamismo que había en la inversión privada. Entonces, si bien Bolivia tuvo un contexto a inicios del siglo con una inversión privada que podía ser más del 10% del producto, ¿no? Esta ha ido en tendencia reduciéndose a lo largo de los años para alcanzar en el 2024 apenas 6% del PBI. Como referencia, ¿no? En el Perú, la inversión privada es más cerca de 18-19% del producto, ¿no? Unas 3 veces más proporcionalmente hablando. Y esto fue sustituido progresivamente con inversión pública, ¿no? Inversión pública que alcanzó hasta el 24 un 11% del producto, ¿no? Incluso llegó a estar más cerca del 13% hasta poquito antes de la pandemia. De nuevo, como referencia, en el caso peruano, inversión pública es cerca del 5% del producto, es decir, la mitad. Entonces, no, entonces para resumirlo, inversión privada es un tercio
de nuevo, en términos proporcionales de producto, ¿no? Inversión privada en Bolivia es un tercio de la que es en Perú, ¿no? Inversión pública es un poco más del doble de lo que es en el Perú, ¿no? Esto te habla de un modelo principalmente basado, ¿no? En este empuje que te puede dar el Estado. Ahora, aquí hay una figura que es casi como morderse la cola, ¿no? Que es em, ¿con qué financias la inversión pública? ¿No? O sea, la inversión pública típicamente depende de que tenga mayor productividad en el sector privado. ¿No? Si yo no tengo mayor productividad en el sector privado, y más bien reemplazo eso con inversión pública, ¿no? Luego la generación de tributos para pagar más inversión pública, no, en realidad es un ordenamiento circular, no existe. Y esto ya se podía prever desde hace algunas décadas. Malas políticas macroeconómicas creo que impidieron que esto se hiciera demasiado evidente antes para poderlo corregir antes. Ahora, cuando ya la situación es más difícil, va a ser más costosa la corrección. Perdón, vamos acá. Ok, entonces, ¿cómo se va corrigiendo esto de manera natural en la economía? Bueno, en realidad no es corrección, sino cómo lo afrontas, bueno, con déficit, con un déficit. No hay, la solución, que no es una solución, en realidad, lo que le queda al Estado, a los estados que se meten en este tipo de dinámicas es enfrentar un déficit fiscal pronunciado, ¿no? Y es lo que está teniendo Bolivia desde hace ya, básicamente desde la pandemia, ¿no? Con déficits cercanos al 10% del producto, que son absolutamente inmanejables, ¿no? Como referencia, en el Perú estamos hoy preocupados, ¿no? Y llamamos constantemente la atención desde el IPES, desde el Consejo Fiscal se llama la atención también, por déficits de 2,5 a 3%. En Bolivia la situación de déficit son de 3 veces más en la parte proporcionalmente al producto. Y de nuevo, la explicación quizás central son estos gastos, eh, estos mayores gastos que se posibilitaron a partir de mayores exportaciones de gas, sobre todo, ¿no? En términos de subsidios al combustible, contrataciones públicas, transferencias, por ejemplo, a todos los adultos mayores. Entonces, este tipo de gasto políticamente, socialmente, es bastante difícil de reducir. Y lo que tienes es que el gobierno actual no ha querido comerse el costo político de hacer una reducción de esta naturaleza y se entran a elecciones esta semana en ese contexto. Ahora, por supuesto, ¿con qué se financian estos déficits? Bueno, con mayor deuda. ¿No? Deuda que va siendo cada vez más cara, además no solamente más grande, sino cada vez más cara, porque lógicamente cada vez hay mayor riesgo cuando el país está más endeudado, ¿no? Hoy Bolivia ya está con a finales del año pasado, Bolivia ya estaba con una deuda cercana al 100% del producto. Aquí, digamos, si está más cerca a países, deudas de países desarrollados, ¿no? Estados Unidos está cerca de ahí, por ejemplo, también. No, pero en países en desarrollo, lo común o lo recomendable es que tengas deudas bastante más acotadas, precisamente por la confiabilidad que hay en cada una de estas economías. Lo sugerible es que tengas, ¿no? Dado que eres un sujeto un sujeto de crédito con mayor riesgo, lo recomendable es que cargues una deuda menor, ¿no? O sea, la peor combinación en realidad es que seas un sujeto de alto riesgo, ¿no? Y con una deuda alta, ¿no? Porque terminas pagando mucho por P y mucho por Q, ¿no? Es mucha deuda y muy cara, ¿no? Con lo cual el servicio de deuda es especialmente costoso, ¿no? Los intereses que hay que pagar, los intereses que hay que pagar. Em, el, ¿Cómo se financió también parte de eso? Tienes un componente de deuda, también tienes un componente de financiamiento a partir del Banco Central de Bolivia, ¿no? Que entra para corregir, para tapar este hueco, ¿no? Que no entraba por la parte fiscal, ¿no? Entonces, bueno, puedo sacar mayor liquidez desde del Banco Central Boliviano. ¿A qué costo? El costo de esto es generar inflación, ¿no? Y esto lo hemos visto en el Perú a finales de los 80, lo vivió Bolivia también en el mismo periodo, un poquito antes que nosotros, fuerte. Latinoamérica en general, casi todos los países han tenido episodios de esta naturaleza, quizás con excepción de Colombia. Em, y, y, y la verdad que es una historia bien interesante porque siempre termina igual. ¿Ya? Ese es quizás lo paradójico del tema, es que muchas de estas políticas siempre terminan exactamente en lo mismo, ¿no? Y lo que estamos viendo hoy día ya pues es la conclusión, el epílogo necesario
la consecuencia natural de este tipo de intervenciones cuando se juntan eh, todo lo que era más o menos ya previsible, ¿no? Tienes un financiamiento de esta naturaleza del Banco Central, ¿no? Aparejado con déficit, con déficit fiscales altos, gasto inflexible, muy anclado a exportaciones de materias primas con volatilidad y poca inversión en mantenerlo. En realidad es un caso de libro, no para en el contexto latinoamericano. Bolivia, además, tuvo ustedes recordarán, en el momento donde todos los países tuvimos, o casi todos los países del mundo tuvimos una inflación relativamente alta, 22, 23, ¿no? Bolivia mantuvo una inflación más baja, ¿no? En parte por esto, por los subsidios, en parte por mantener, por esta, no es un subsidio, el tipo de cambio. Eh, Bolivia ha mantenido este tipo de cambio fijo, no cerca de 6.9 bolivianos por dólar durante ya bastante tiempo. Eh, Ahora, el costo de esto, o sea, el costo de mantener una moneda con un precio respecto del dólar distinto de lo que te manda el mercado, ¿no? Es obviamente quemar reservas, ¿no? ¿Cómo mantienes este precio de la moneda artificialmente? Pues con la quema de reservas. ¿No? Y de nuevo, eso es una política que se ha visto una y otra vez a lo largo de la región. Aquí el caso de repente emblemático también cercano que tenemos es Argentina, hace relativamente poco, ¿no? Con una quema de reservas para mantener un tipo de cambio artificial no más bajo más depreciado de lo que correspondería. Entonces, eso te dura hasta que te duran las reservas, ¿ya? Que es lo natural, ¿no? Una vez que las reservas se acaban, o se empiezan a agotar, ya no hay manera de prevenir depreciaciones fuertes del tipo de cambio, por lo menos en el mercado paralelo, ¿no? Y termina sucediendo lo que estamos viendo ahora, con una diferencia de brecha cambiaria de cerca del 100%, ¿no? Entonces, hoy tienes bolivianos que están transándose más cerca de los 14 bolivianos por dólar versus una tipo de cambio oficial más cerca de los 7 bolivianos por dólar, que ha sido el tipo de cambio estándar, ¿no? Y lo veíamos también, esa diferencia era típica también en Argentina, recuerdan que hablábamos del dólar blue, ¿no? Y todas las distorsiones que esto te genera además para transacciones internacionales, ¿no? Para exportaciones, para importaciones, ¿no? Además, en ausencia de dólares, que creo que es lo que tenemos aquí, sí, en adelante, en ausencia de dólares, con reservas ya agotadas por defender este tipo de cambio artificial, ¿no? Se te hace extremadamente difícil conseguir dólares para poder importar, ¿no? Y acá tienes, y ahí estoy seguro Luis Carlos va a poder profundizar mucho mejor que yo, ¿no? ¿No? Pero puedes empezar a tener problemas serios para importar lo básico, ¿no? Medicinas, alimentos, commodities que no sean producidos en Bolivia, combustible es uno de los temas centrales, importación de combustible, pero no, lo paradójico, Bolivia de pasar de ser un exportador de gas natural, ¿no? En uno de los más importantes del mundo, ahora tiene problemas para conseguir dólares para importar combustible. ¿No? Esta es no, quizás lo peor de este asunto es que es algo que se veía venir. ¿Ya? Iba a pasar antes o después, tarde o temprano, ¿no? Pero este tipo de distorsiones son casi una consecuencia necesaria, ¿no? Del modelo que estaba siguiendo Bolivia en ese momento y que no tenía por qué ser así. Ha sido un proceso político progresivo, de repente Luis Carlos nos puede comentar eso un poquito después, de un proceso político progresivo de desanclaje, de liberación de candados, de responsabilidad macroeconómica, lo que ha llevado a este punto, ¿no? O sea, desde ¿no? La liberación de candados en el financiamiento del Banco Central, ¿no? Esta sustitución progresiva del sector público, apagando más bien la iniciativa del sector privado, ¿no? Eh, este tipo de cambio artificial, ¿no? Anclado fuera de un concepto básico de oferta y demanda para establecer el tipo de cambio de equilibrio. Entonces, o sea, todas estas han sido medidas que han ido tomándose progresivamente. Podemos hablar también de la parte de pensiones, o sea, y Luis Carlos seguro que también puede aportar, no, pero son todas medidas que se han ido tomando progresivamente a partir de malas decisiones políticas que luego iban a tener consecuencias. No, inflación, ya para ir terminando, ¿no? La inflación para lo que teníamos de la primera mitad del año, un poquito más, de enero a julio de este año, ya cerca del 17%, ¿no? Con una fuerte incidencia, además, con una inflación fuerte en la parte de alimentos, no más, ahí sí más de 30%, lo cual sabemos, perjudica sobre todo a las familias más vulnerables.
y, por supuesto, el sentimiento, ¿no? La expectativa que hay, la percepción sobre la situación económica boliviana bastante deteriorada, ¿no? Ya cuando se les pregunta, ¿no? A las personas, oye, ¿cuál es qué es lo que crees sobre el estado actual de la economía? Desde el primer trimestre del 23, que estábamos en cerca de la mitad de personas que decían que la economía estaba muy débil, ahora estamos en 84%, y este es un contexto, y esto creo que en buena parte explica lo que estamos viendo en las encuestas y en quienes encabezan las encuestas para este domingo, ¿no? Que son diferentes cortes, pero en básicamente personas más vinculadas a la oposición política, ¿no? No tanto a la continuidad del actual gobierno. Ahora, lo que es complicado también, y con esta ya culmino, es que em, s- en- cuando los errores de política se pagan. ¿Ya? Y no hay manera de hacerlo gratis. ¿Ya? Se pagan y hay consecuencias y el ajuste fiscal y cuando tienes ajuste monetario y tienes que empezar a hacer limpieza, no es fácil. Lo vivió Argentina hace relativamente poco, lo vivimos nosotros a inicios de los 90. O sea, el ajuste puede ser políticamente costoso, pero es necesario. Entonces, ahí aquí usamos algunos escenarios base y escenarios de reforma en términos de producto de inflación del Fondo Monetario. Y la lección central es, sí, efectivamente puede ser algo costoso al inicio, ¿no? Con un PBI quizá un poco más bajo, quizá una inflación relativamente un poco más alta conforme vas liberando precios, que no es lo que pasa siempre. No, pero al siguiente año o al subsiguiente año, a partir de 2 o 3 años después, eh, em, ya la tendencia mejora sustantivamente y te pone en un mejor camino de mediano plazo. ¿No? En el único camino sostenible de mediano plazo. ¿No? Entonces, creo que esa de repente debería ser, si pudiera elegir yo la lección central aquí, es lo que necesitas es un ajuste, ¿no? Un ajuste bien pensado, ¿no? No, Luis Carlos con su equipo en la Fundación Milenio han hecho un trabajo por aquí. Y bien pensado que atienda las principales necesidades que pueden surgir de la población más vulnerable durante impactos fiscales de este tipo, no con la reducción de subsidios, con la reducción de puestos de trabajo en el mercado, en el sector público. ¿No? Entonces, se tiene que estructurar bien, pero se tiene que hacer. ¿No? Porque de otro modo es simplemente pateando el problema, ¿no? Y ya estás llegando al punto donde ya no se puede ignorar más. Entonces, ese es el contexto en el cual estamos entrando ahora a elecciones este domingo, ¿no? Y creo que sí hay algunas lecciones, sí, sí, por lo menos deberíamos pensar en el Perú de algunas lecciones que se pueden extraer de esto para no repetir algunas de las equivocaciones, pensando que nosotros tenemos un proceso electoral también el próximo año. ¿No? Y claro, teníamos algunos candidatos que mencionaban en su momento, ¿no? Y hay que copiar tal y cual lección del modelo boliviano, ¿no? Fíjense qué bien le está yendo. ¿No? Y bueno, y aquí estamos donde estamos, ¿no? Entonces, me parece que es una reflexión que por lo menos a tomar en cuenta. Con eso ya concluyo. Queda atento luego a las preguntas y comentarios que puedan surgir y te doy paso a ti, Carlos, para luego conversar con Luis Carlos. Sí, Gracias. perfecto. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Luis Carlos, si tienes unos 15 minutos para poder hacer tus comentarios o una presentación para conocer para compartir con todos tu posición sobre este tema. Te escuchamos. No, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. Bueno, gracias Carlos, gracias Diego por la invitación en primer lugar. Yo, bueno, tengo una presentación, pero prefiero tal vez no basarme más en la presentación de Diego, porque he hecho una buena presentación, un buen resumen de lo que ha pasado en Bolivia, ha presentado los gráficos más importantes, más relevantes, digamos, para explicar la crisis en la cual estamos envueltos en este momento y que digamos, nos agarra en un momento en que el país está a punto de decidir en términos políticos el rumbo futuro del país, pero también obviamente de la economía, ¿no? Que es, como decía Diego, se ha vuelto la principal preocupación de la población. En este momento se han hecho varias encuestas sobre las intenciones de voto de los ciudadanos
sobre las diferentes opciones que existen y las dos fuerzas que están liderando, digamos, las intenciones de voto son partidos que van a movernos hacia una economía de mercado, o sea, un reconocimiento mayor del papel del mercado en las decisiones, en la asignación de recursos en la economía, ¿no? Entonces, y las posiciones más de izquierda están con votaciones muy bajas. Y eso se debe a que, si bien nosotros podemos ver desde un punto de vista analítico las cifras y ver qué pasa con el déficit y qué pasa con, con la inflación o la emisión monetaria, pero lo que vive la gente en el día a día se traduce en lo que también mencionaba Diego, en escasez, ¿no? En escasez de combustibles, la gente tiene que dedicar horas para abastecerse de diésel, de gasolina, lo está sufriendo en el día a día, no hay dólares, entonces no se pueden importar medicamentos, bienes esenciales, nos hemos vuelto muy dependientes de las importaciones de carburantes también, y al no haber dólares, por supuesto, entonces hay una restricción por ese lado, y también los precios, ¿no? Los precios están subiendo, la inflación se está acelerando, entonces la gente lo está sufriendo en el día a día y es obvio que, que esté orientando sus decisiones o sus opciones para votar en la elección del domingo hacia eh, opciones que nos van a permitir solucionar la crisis, ¿no? Que yo creo que todos identifican a Samuel Doria Medina y a Tuto Quiroga, que son las dos opciones que lideran las preferencias de voto como las opciones que nos podrían sacar de la crisis. Ahora, es cierto, ahora si entramos a la parte ya más analítica para ver por qué hemos llegado a una situación de crisis, bien, Diego lo puso muy bien, Bolivia pasó por una situación de bonanza, es una bonanza que no solamente se dio en el gas natural, sino en una bonanza generalizada, ¿no? Porque el ingreso de China a la economía mundial presionó sobre los precios, los commodities, y aumentaron los precios de todos los commodities, no solamente de la energía, sino de los minerales, de los productos alimenticios, agropecuarios. Entonces, y eso benefició a varios sectores de la economía boliviana. Fue una bonanza generalizada, no solamente en términos sectoriales, sino también regionales, ¿no? Porque, por ejemplo, en el occidente del país depende más de la minería y los precios de los minerales estuvieron muy altos y eso generó una bonanza en el occidente, digamos, de ingresos. El Estado que controlaba los hidrocarburos después de las nacionalizaciones, que fueron medidas muy negativas en el largo plazo para la economía, pero que durante la bonanza nos permitieron o le permitieron al Estado disponer de muchos recursos, ¿no? Es la bonanza más larga y de mayor magnitud que hemos tenido en la historia republicana del país. Entonces, y eso le generó ingresos y una capacidad de gasto nunca antes vista. Pero no solamente aumentó la renta petrolera, que como les digo, la actividad en general se aumentó bastante y eso generó también los ingresos tributarios de lo que son los ingresos, los impuestos nacionales, ¿no? De IVA, impuesto a las utilidades. Entonces, una bonanza generalizada. Y en el oriente, la que depende más de la agroindustria, en las regiones de Santa Cruz, eh, también los ingresos aumentaron. Entonces, fue una bonanza que le permitió a Evo Morales, al partido de Evo Morales, al MAS, ganar elecciones sucesivas con votaciones cada vez más grandes, mayores, ¿no? Incluso que en algunos momentos llegaron a un 60%. Y, pero como todo llega a su fin, a partir de 2015 los precios empezaron a caer, pero también se empezaron a agotar las reservas de minerales y de hidrocarburos del país. Y cada vez empezamos a exportar menos. Entonces, aunque el 2022 fue el punto máximo de exportaciones por condiciones externas principalmente, de precios, pero a partir del 2023, 24 y en lo que va del 25 hay una caída continua de las exportaciones, ¿no? Y sobre todo de las exportaciones de hidrocarburos, que era una de las fuentes principales de ingresos del Estado. Y entonces el Estado empezó a desarrollar déficits. Eh, el,
Y acá, por ejemplo, hay una diferencia importante con el manejo macro que hacen en el Perú, que es lo adecuado en todo caso, es que acá el Banco Central, o sea, no tenemos un fondo de estabilización fiscal, sino que el Banco Central, las reservas del Banco Central incluían el aumento de reservas debido a fenómenos monetarios, porque estaban entrando muchos recursos durante la bonanza y eso se traducía en aumento de la base monetaria, digamos, ¿no? Como contraparte. Pero también el gobierno depositaba en el Banco Central sus excedentes, entonces estaba todo mezclado. Y cuando cayeron los precios y aumentó el déficit fiscal, inicialmente a niveles del 7% para el año 2016, de ahí se mantuvieron en ese nivel. Después vino la pandemia, el déficit fue de 12% del PIB, del PBI, como dicen ustedes, pero después no hubo un ajuste, ¿no? Se mantuvo en 10% el año pasado y el anteaño pasado hemos tenido déficit de 10%. El gobierno, tranquilamente, a partir del 2015, podía haber hecho un ajuste suave, ¿no? Podía haber reducido los gastos, porque fue una caída de ingresos lo que generó el déficit, ¿no? El gobierno ajustó un poco los gastos, pero mantuvo, digamos, se mantuvo la brecha entre gastos e ingresos. Entonces, no hubo una política, tal vez el gobierno pensó de que la caída en los ingresos era temporal, entonces no hizo el ajuste por el costo social y por el costo político que implicaba principalmente para el gobierno. Entonces se mantuvieron el déficit hasta que el 2023 se terminaron las reservas internacionales, porque ese déficit principalmente se financió con deuda interna, ¿no? Del Banco Central y de las pensiones. El acceso de Bolivia a la deuda externa también fue importante porque el año 2006, cuando asumió Evo Morales, la deuda externa era de algo así como 2.500 millones de dólares y ahora estamos alrededor de 13.000 millones de dólares. O sea, el gobierno dispuso de financiamiento externo, de los ingresos del gas y después de las reservas internacionales que ya están en su nivel más bajo. O sea, en realidad, prácticamente, en términos prácticos, el gobierno ya no puede perder y el Banco Central ya no puede perder más reservas. Entonces han empezado a recurrir al expediente de aumentar la emisión, la base monetaria, y eso ha tenido un impacto sobre la inflación. ¿Cuáles son las opciones a futuro? Porque es obvio que la situación no puede mantenerse en la situación actual. Más bien, yo creo que en este momento la economía no ha entrado en una crisis mayor, como incluso se ha hablado de que podría suceder lo que nos ocurrió en los años 80 cuando tuvimos una hiperinflación. Eh, pero uno de los factores que yo creo que está conteniendo la ocurrencia de una crisis actualmente es la esperanza que tiene la gente de un cambio, ¿no? De que en las elecciones del próximo domingo va a haber una opción que va a cambiar totalmente el modelo económico y va a hacer ajustes que van a ser dolorosos en un principio, pero que después se van a traducir en estabilidad, en normalización de los mercados, o sea que en este momento no es el caso, y que a futuro podría haber un crecimiento, ¿no? Ahora, en los diferentes escenarios que hemos testeado con modelos y todo eso sobre lo que vendría después del ajuste, es que si bien podríamos recuperar la estabilidad, tener mayor disponibilidad de tipo de dólares, de divisas, estabilizar el tipo de cambio, reducir la inflación, reduciendo el déficit fiscal, por supuesto, esa es una condición básica, ¿no? Eh, en ese caso, la economía evitaríamos seguir la senda hacia abajo que ha mostrado en los últimos años, pero no recuperaríamos el crecimiento, digamos, mayor a 1 o 2% por año, ¿no? O sea, la estabilización se traduciría en estabilidad, sí, pero con bajo crecimiento. Y por lo tanto, el reto a futuro de Bolivia, una vez que estabilice la economía, va a ser cómo recuperar el crecimiento. Y eso no va, obviamente ya no puede depender del Estado. El Estado tiene que ajustarse y dedicarse, achicarse considerablemente
aunque no hay mucho margen, ¿no? Porque el empleo público está en alrededor de eh, 550.000 personas, empleados públicos, pero la mayor parte son, son maestros o trabajadores del sector de salud, policía. Entonces, hay un margen para ajustar el empleo, pero no es tanto. Entonces, ¿por dónde va a venir más el ajuste? Es por el lado de los subsidios. Y ahí principalmente es el subsidio a los carburantes, ¿no? Que representan un 4,5% del PIB, del PBI, y por lo tanto ese va a ser uno de los componentes más importantes del ajuste. Después hay otros componentes también, como una focalización, una mejor focalización de los bonos que se han creado durante estos años, como es el caso de la renta dignidad, que es un beneficio de pensión no contributivo, y ese beneficio es universal y se lo tendría que focalizar mejor. Entonces hay varias propuestas sobre cómo hacer el ajuste, pero va a implicar reducir el déficit a niveles, digamos, cercanos al 3%, 3,5% del PIB, que es algo mucho más manejable, ¿no? Pero en todo caso, la situación no es fácil, va a ser costosa, va a tener eh, implicaciones en términos de impacto social, y para eso también va a ser necesario aplicar medidas que tiendan a aliviar el costo para estos grupos, para los grupos más vulnerables que se van a ver más afectados por las políticas de ajuste, ¿no? Entonces, estamos en una situación crítica, pero yo diría, si hay algo positivo, diríamos, es que Bolivia, nosotros ya hemos pasado por esto, ¿no? Y es como decía Diego, pues es increíble que lo estemos viviendo nuevamente, cuando ya uno podría decir, como con el caso del Perú, ¿no? Ya etapa superada, pues entonces ahora lo importante ha dejado de ser la macro y nos concentramos en cosas más micro, pues de cómo crecer más, cómo mejorar la productividad, la eficiencia, las inversiones, qué sectores tienen que crecer, cómo tener acuerdos comerciales, que, bueno, que ya los tienen en todo caso ustedes. En cambio, nosotros otra vez la macro ha vuelto a ser importante, ¿no? Y eso demuestra que hemos retrocedido 25 años, 20 años de momento más todavía, porque cuando se aplicó el plan de estabilización, eso fue el año 85, ¿no? Cuando se derrotó la hiperinflación, pero es una pena que estemos en este momento en Bolivia todavía hablando, volviendo a hablar de la macro, lo cual va a implicar estabilizar la macro para después recién, en algunos años, empezar ya a ver cómo podemos reactivar la economía y recuperar, digamos, el crecimiento, ¿no? Bueno, yo me quedaría acá en todo caso y estaría atento a las preguntas, los comentarios que ustedes tengan. Muchas gracias, Luis Carlos. Interesantes comentarios a partir de la presentación de Diego, pero más importante a partir de tu experiencia viviendo esta transición, ¿no? A lo largo de las últimas décadas en Bolivia y con estas reflexiones que haces sobre las alternativas para superar esta crisis, ¿no? Les recuerdo a todos que pueden anotar sus preguntas. Ya vemos algunas preguntas registradas en este icono de preguntas y respuestas que está dentro de la plataforma Zoom, ¿no? Comentarles, ¿no? Que esto se está transmitiendo en redes sociales y va a estar, si quieren, va a quedar grabado en YouTube, en Facebook, en fin, para que lo puedan volver a ver o lo puedan compartir. Me preguntan, de repente vamos contigo, Luis Carlos, primero, me preguntan, o hay preguntas sobre el tema del empleo, ¿no? De repente, sobre las cifras, sobre las perspectivas que tendría el empleo en Bolivia, algo has mencionado ya, de repente, cómo podrías profundizar un poquito más y ahí, Diego, entrar en cómo esta escalada de la inflación, ¿no? Va a afectar a las personas, a las familias más vulnerables y sin duda también al empleo. ¿Cómo ven esa dinámica en Bolivia? Bueno, la generación de empleo durante todo el periodo de bonanza, diríamos, ha estado principalmente, perdón, lo tuve esto un poco ya. Ha estado dada más en el sector informal. ¿Por qué? Porque, o en el Estado, digamos, ¿no? El Estado ha generado empleo, pero no ha habido una creación de empleo muy grande en el sector formal.
¿Por qué? Porque no han habido inversiones de magnitud en el sector privado, digamos, porque el gobierno se ha encargado de y, bueno, ha habido una coincidencia de ideología con recursos, ¿no? El gobierno ha recibido los recursos de los cuales hablaba Diego también, los recursos del gas y de los impuestos nacionales, y eso ha coincidido con la ideología del gobierno del MAS, de que es el Estado el que tiene que liderar todo el proceso de crecimiento y de generación de empleo, de inversión. O sea, el Estado tiene que ser el protagonista en el crecimiento y desarrollo del país, digamos. O sea, esa ideología la traía Evo Morales, él tiene una forma o una visión socialista del país o comunista, y además está alineado con los países que constituyen el socialismo del siglo XXI. Entonces, por un lado tenías la ideología y por otro lado tenías los recursos, ¿no? Porque antes los gobiernos de izquierda les iba muy mal porque no tenían plata, o sea, para hacer lo que pensaban, gastar gasto público, inversión pública. Está bien, está en su ideología, pero si no tienes plata no lo puedes hacer. Pero a Evo Morales le tocó un periodo en el cual el Estado sí dispuso de estos recursos. Entonces el gasto público fue el que dinamizó la inversión y la generación de empleo. Y se generó mucha actividad informal, diríamos, alrededor, por ejemplo, de la construcción, de la minería. La minería, no hubieron nuevos proyectos de inversión mineros, por ejemplo, de gran escala, de empresas transnacionales o de magnitud, empresas más formales que invirtieran en minería, sino que el boom de la minería se dio en base, había unas inversiones que venían de la época neoliberal, como se denomina, que empezaron a generar réditos, pero hubo un gran incremento del empleo y eh, en los sectores informales, ¿no? Siempre la minería fue uno de ellos, ¿no? La minería cooperativista y todo eso. Entonces, para la época de la post-bonanza, cuando empiezan a caer los precios y a partir de 2015, más de un 80% del empleo en el país es informal, ¿no? Y también hay un empleo que no es de calidad, digamos, o sea, es un empleo, un subempleo. Y entonces a futuro, las actividades, o sea, la tasa de desempleo, incluso en el periodo post-bonanza, se ha mantenido baja, ¿no? La tasa de desempleo, y porque la gente no puede darse el lujo de estar desempleada, digamos, siempre tiene que buscar una alternativa de trabajo. Entonces, ha aumentado el desempleo informal principalmente y la calidad del empleo también se ha deteriorado bastante. Entonces, en este momento estamos en una situación de ese tipo, y entonces el reto a futuro va a ser generar más empleos formales, ¿no? Pero ese va a ser es un reto bastante complicado porque el país tiene que volverse atractivo nuevamente a la inversión extranjera, ¿no? Inversiones Y, de privados, pero que traigan tecnología y permitan aumentar la productividad. y ahí de repente, y justo ese último, porque hay algunas preguntas sobre la inversión privada y cómo promoverla. De repente, Diego, puedes comenzar tú con algunas, o de repente si tenías algún comentario adicional también en la pregunta anterior, pero si no, en lo de inversión privada, cómo enrumbar o cómo convertir a Bolivia en una plaza más atractiva, ¿no es cierto?, para esa inversión privada que genere un empleo, pues, y distinto a estas características que menciona Luis Carlos, que ha sido el empleo en sector público o informal. Sí, a ver, en verdad no existe una bala de plata, ¿no? Es un trabajo en realidad bien consistente y sistemático, pero todo apuntando en la misma dirección. Entonces, ¿qué cosa? O sea, a ver, en la experiencia del Perú, ¿no? Para no hablar más de tanto, o sea, de repente Luis Carlos puede profundizar más en la experiencia boliviana, ¿no? Pero cuando en Perú tuvimos un proceso parecido, a ver, ¿en qué se fijaron primero? En orden macroeconómico. No sé, quizás ese es el cimiento de todo. Necesitas algún tipo de orden macroeconómico con una tipo de cambio más o menos predecible, no diferente tipo de cambio único. Necesitas orden en la parte fiscal. O sea, en el Perú, por ejemplo, lo que se hizo fue, se pasó de más de 60 tributos a apenas 5 o 6.
¿no? De un plomazo, ¿no? Eso simplifica muchísimo a la administración tributaria y te corta estas barreras, a veces de arbitraje, o incluso de, ¿no? de evasión, ilusión, ¿no? que perjudican a la recaudación. Claro, a veces uno dice, oye, como tengo 60 impuestos, voy a recaudar un montón, ¿no? Porque son bastantes impuestos, tipos de impuestos que estoy teniendo, entonces me voy a llenar de plata. Y en verdad lo contrario, ¿no? O sea, mientras más ahí tienes hecha la ley, hecha la trampa. Entonces, ese orden macro tributario fiscal es indispensable, o el orden monetario, y a partir de eso vas construyendo ya de la parte más micro, ¿no? Regulaciones laborales, por ejemplo, es otro de los temas que empujamos aquí, y luego un marco regulatorio adecuado para ciertas industrias. ¿No? Nosotros tuvimos, por ejemplo, la ley de minería, la ley general de minería, ¿no? Más o menos en esta, también en los noventas, ¿no? Que ayuda a darle predictibilidad al sector. Entonces, o sea, lo que quieren al final los inversionistas, mira, no, los inversionistas no deberían querer que les regales nada. ¿Ya? Simplemente lo único que quieren es que le des eh, un buen escenario estable, predecible, y luego ellos hacen el resto. Entonces, si el Perú del 26 y el Bolivia de hoy día no pueden garantizar que en los siguientes 5 o 10 años vamos a mantener más o menos las reglas claras, siendo el país con las limitaciones que somos, o sea, nadie dice que mañana vamos a tener los dos países el mejor poder judicial y que vamos a resolver todos los problemas de las brechas de infraestructura. No, nos queda un montón por hacer, y vamos a irlo haciendo poco a poco, ¿no? Pero lo importante, no, pensando en tu pregunta, Carlos, en la inversión, es por lo menos poder decirle al inversionista, oye, de acá a los siguientes 5 o 10 años vamos a tener un marco ordenado, un marco con cimientos macroeconómicos sólidos. Mientras tanto, vamos cerrando las brechas poco a poco, pero por lo menos lo que te puedo garantizar es predictibilidad. Y ahí, Luis Carlos, de repente, si quisieras complementar, porque creo que parte Sí. importante para dar ese mensaje del que habla Diego es un poco enmendar más bien este proceso de nacionalización, ¿no es cierto? Y visto, digamos, con el cual inició el gobierno del presidente Evo Morales, ¿no? O sea, cómo dar ese mensaje, ¿no? ¿Qué otras acciones crees más aplicadas, en todo caso, a caso boliviano, crees que serían importantes para complementar digamos, las medidas para que Bolivia sea una plaza más importante para la inversión privada? Ah, sí, correcto. No, bueno, hay un tema que es fundamental y es el tema de la credibilidad, ¿no? De la reputación. Y en ese caso el Perú, digamos, lleva bastantes años ya de ventaja porque ustedes han mantenido el modelo, ¿no? Han mantenido las reglas del juego. O sea, si bien ha habido inestabilidad política en el Perú, pero en la parte económica no ha habido un cambio en el modelo. Yo creo que Bolivia y el Perú han ido más o menos han pasado por los mismos procesos, como decía Diego, ¿no? Que hemos pasado desde la sustitución de importaciones de los 50, los 60, hemos pasado por el problema de la deuda en los años 70, nos hemos endeudado en los años 80, la década perdida, en los 90 se hicieron las reformas estructurales, y a finales de los 90 nos agarró la crisis internacional, y ahí la decisión del Perú o la lectura del Perú de la crisis fue de finales de los 90, me refiero a la crisis asiática. Es decir, no es el modelo, es la crisis externa la que afectó. Entonces, ustedes mantuvieron el modelo y ese modelo lo han ido perfeccionando, pero lo fundamental es que han mantenido las reglas, ¿no? Y son reglas que se han ido perfeccionando en el tiempo. En cambio, en Bolivia, la lectura fue decir, no, es el modelo neoliberal lo que se hizo durante los 90, las reformas estructurales, porque en esas reformas estructurales de los 90, una de las reformas más importantes fue la capitalización de las empresas públicas. O sea, no fue una privatización tradicional, sino que se capitalizaron las empresas, hubo una nueva emisión de acciones. Bueno, pero eso fue parte de la reforma. Pero la parte más importante de la reforma fue la creación de un marco institucional para sectores claves de la economía, ¿no? Para hidrocarburos. Eso permitió la entrada de inversiones de magnitud para minería, para el sector eléctrico, para telecomunicaciones. Se crearon leyes sectoriales donde se eh, redefinió la organización industrial de de estos sectores claves, ¿no? Por ejemplo, en energía eléctrica. A ver, qué parte se dividió todo la que era parte de generación, de lo que era transporte, distribución. En generación tenías libre competencia, en transporte tenías un monopolio regulado, donde el precio, la tarifa era mediante un price cap,
y en distribución tenías monopolios. Pero digamos, toda esa reestructuración que hubo fue revertida, ¿no? Fue revertida durante el gobierno del MAS y entonces hemos cambiado las reglas del juego. Entonces, recuperar la inversión, primero, obviamente, hay que crear el marco regulatorio, simplificar los procesos, mejorar las relaciones que hay entre los organismos de supervisión, el Estado, los consumidores y los inversionistas. O sea, todo ese marco que lo perdimos, que lo habíamos generado, pero que lo perdimos, se lo tiene que recuperar. Pero va a tardar mucho tiempo en nuestro caso, porque los inversionistas están un poco decir, bueno, nos están proponiendo esto, pero ¿qué pasa si el día de mañana, como ocurrió ya en el pasado, eh, se nacionalizan los recursos o se estatizan las empresas? Y entonces ese es un factor que no hay que perder. Yo creo que para el Perú clave es un capital acumulado a través de varios años de mantener las reglas, la credibilidad como país para atraer inversiones y para respetar las normas, las reglas, ¿no? Eso es algo que a nosotros nos va a tomar tiempo recuperar. Bien, bien, creo, veo otras preguntas, porque claro, clave es la inversión privada, pero en esa línea me parece que hay preguntas también que apuntan hacia la importancia de la balanza comercial y las exportaciones, ¿no? El tipo de cambio y si está, ¿no? Está por encima del valor, como se mostraba en la presentación, por encima del valor fijo, ¿no? Y entonces es de esperar que en un Sí. ajuste el tipo de cambio se deprecie, ¿no? ¿Cómo ves, Luis Carlos, ese proceso de, si quieres, de ajuste del tipo de cambio y de impulso a Mm. las exportaciones y a otras, digamos, al impulso a una canasta más diversificada, ¿no? Recuerdo Claro. a Bolivia iniciando negociaciones con Perú ¿no? Con Estados Unidos y con la Unión Europea ya hace unos 15 años, ¿no? O algo más, que fue un proceso que se abandonó, ¿no? ¿Ves eso como un camino necesario hacia el futuro de retomar en un impulso a estas inversiones de forma tal que también se vea beneficiado la balanza comercial? Sí, no, claro. Yo, por ejemplo, una de las medidas más importantes de promoción de exportaciones va a ser tener un tipo de cambio real, digamos, va a ser el tipo de cambio de mercado que en este momento tenemos. Como decía Diego, es el doble del tipo de cambio oficial, ¿no? Digamos, yo no habría tenido problemas con mantener el tipo de cambio fijo si es que no hubiésemos tenido el déficit. O sea, el déficit es la principal causante de la apreciación cambiaria que hemos tenido, porque incluso hay países que se han dolarizado, con el caso de El Salvador y todo eso, bueno, o el Ecuador, que viven con un tipo de cambio fijo, o sea, más fijo ya no puede ser. Entonces, pero siempre y cuando eso te obliga a mantener un déficit bajo. No puedes tener un tipo de cambio fijo con déficit fiscal que lo está financiando con crédito del Banco Central, la crisis canónica de las crisis cambiarias, ¿no? Entonces, eh, bueno, pero ya no es, esto ya es leche derramada en Bolivia. Nosotros hemos tenido déficit elevado, hay gran cantidad de emisiones, ese es un peligro latente. En Bolivia, por ejemplo, la cantidad de circulante que existe alcanza a los 70.000 millones de bolivianos, que el tipo de cambio oficial son 10.000 millones de bolivianos. O sea, en términos del PBI, es un 25% del PIB en emisión. ¿Ya? El siguiente en Latinoamérica, con coeficiente de emisión PIB, es Guatemala con 8%, imagínate. O sea, hay una gran cantidad que podría revertirse eh, y tratar de atacar al boliviano, y lo cual generaría una hiperinflación, ¿no? Ese es un factor que lo tenemos como una espada de Damocles. ¿Dónde está tanta cantidad de dinero? Bueno, pero aparte de eso, volviendo a tu pregunta sobre el tipo de cambio, es obvio que el tipo de cambio tiene que ajustarse hacia arriba, como ocurrió en los años 80, ¿no? Entonces, tener un tipo de cambio más realista, más de mercado para los exportadores, que de alguna forma ya se está generando, ¿no? Porque el tipo de cambio oficial ya no existe casi en Bolivia. Nadie puede tener acceso a dólares a 6,96, ¿no? Todo el mundo accede al tipo de cambio paralelo que ahora está alrededor de 14 bolivianos por dólar. Y eso te ha permitido que el país gane competitividad en algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, el caso de Bolivia está exportando carne.
el gobierno un poco sataniza estas exportaciones, como dice, bueno, es un contrabando inverso. O sea, en vez de traer productos al país, se los están llevando a los países vecinos, que sea a Argentina, Perú, a Chile, Paraguay, Brasil. Pero yo creo que la salida va a venir por ahí. El tipo de cambio, de alguna forma, es la medida básica, como te digo, para eh, promocionar las exportaciones a futuro. Y porque, por ejemplo, cuando Bolivia todavía no tenía, no habíamos experimentado el boom del gas, de los hidrocarburos, teníamos un tipo de cambio bien depreciado. Y eso le permitió a Bolivia, aprovechando algunos acuerdos comerciales, como por ejemplo la TPDA, mejorar sus exportaciones en el sector textil, en el sector de maderas, de productos de madera, en el sector de joyerías, ¿no? Entonces, como que algunos sectores que antes no estaban deprimidos por un tipo de cambio eh, apreciado, pero podrían reactivarse. Pero eso va a implicar también apoyo del Estado. Y el apoyo del Estado va a venir principalmente, debería venir a través de acuerdos comerciales, ¿no? Eso va a ser importante. Y también el reconocimiento de que ya no es el mercado interno el que va a dinamizar la economía, que es lo que nos han venido vendiendo el gobierno del MAS durante 20 años, sino que para un país como Bolivia, un país pequeño, es el mercado externo. O sea, no puedes crecer pensando en el mercado interno. Es un cambio total de visión que tenemos que aplicar a partir de ahora. Y es algo que el Perú lo estaba haciendo. De acuerdo, de acuerdo. Yo quiero darle un minuto, de repente un poquito más, pero un minuto cada uno como para algunas reflexiones finales. Luis Carlos, comencemos contigo para cerrar con Diego, con alguna reflexión sobre digamos, lo que hemos reflexionado en este espacio y ya con eso dar por cerrado el webinar. Ya, no, yo muy bien, perfecto. Yo diría que en este momento un poco la referencia sobre política económica y sobre lo que se debería hacer para que un país crezca y se desarrolle, en este momento es el Perú. Era Chile antes, ¿no? Chile siempre era nuestra referencia. ¿Qué están haciendo los chilenos en tal cosa? ¿Qué hacen los chilenos? La parte fiscal, la parte monetaria, cambiaria, acuerdos comerciales. Era como la referencia. Pero Chile un poco se ha estancado, se ha salido como de la vía virtuosa, ¿no? Entonces, pero yo creo que el Perú es un poco la referencia. ¿En qué sentido? En el sentido del manejo macro, en primer lugar. Yo creo que es impecable. O sea, el presidente del Banco Central es una referencia latinoamericana y regional sobre cómo se debería manejar la parte macro, y eso mantiene la estabilidad, el poder adquisitivo de la moneda, todos los beneficios que eso trae. Pero además, el Perú está orientado hacia el sector externo. Tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea, con el sudeste asiático, con China. Entonces, yo creo que hay que mantener esa visión, ese modelo de desarrollo, perfeccionarlo en las cosas en que no estén funcionando. Pero yo creo que en el caso del Perú, mucha gente, el común de la gente, el pueblo, diríamos, los empresarios, los microempresarios, han internalizado ya el modelo. Ya tienen esa visión de pensar que, ok, voy a producir, pero siempre pensando en el mercado externo, cuánto puedo vender afuera, o ser parte de una cadena, de un clúster en algún sector donde yo me pueda insertar y a partir de eso poder exportar mi producción como parte de una producción más grande. En el caso de la quinoa, de los productos agropecuarios, es impresionante todo lo que ustedes han alcanzado. Así que yo les diría, mantengan en ese modelo. O sea, sería una locura que lo cambien y que no escuchen cantos de sirena que les digan que el modelo boliviano es la referencia, porque no lo es, claramente no lo es. Gracias, Luis Carlos. Diego. Gracias. No, muy breve, yo me quedo con la última reflexión de Luis Carlos sobre que no los cantos de sirena que a veces se venden en este tipo de espacios. Vamos a escuchar muchos de ellos probablemente ahora en las elecciones. Tenemos más de 40 candidatos, así que es inevitable que escuchemos un montón de esos con cantos de sirena diversos. Y, y, y acá yo creo que más allá de si me gusta o no me gusta tal política,
Creo que lo mejor para el caso boliviano y el caso peruano es simplemente ver lo que ha funcionado. A mí, o sea, no, mira, si quieres, no me creas a mí, no le creas a Luis Carlos, no le creas a nada, solamente mira lo que ha funcionado, ¿no? En qué países ha funcionado un modelo, en qué países ha funcionado otro sistema, qué resultados tienes en el largo plazo, y en base a eso poder tomar decisiones. Creo que le toca eso a Bolivia ahorita, esta semana, y elegir en base a información y evidencia es lo que mejor que podría hacer Perú también entrando en las elecciones que vienen ahorita. De nuevo, más allá de cualquier antiojera ideológica, cualquiera puede tener su preferencia política, me cae bien, me cae mal tal político, no pienso, tengo alguna ideología, está bien, es natural, bueno, todos lo tenemos, ¿no? Pero mira, quitémonos de quizás de ese sesgo por un ratito y simplemente veamos lo que ha funcionado. Bolivia es un caso, es un ejemplo, Perú ha sido otro ejemplo en varios momentos de su historia, Argentina está siendo otro ejemplo. Pues, ojalá lleguemos a las urnas con ese espíritu más efectista. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Luis Carlos. Para todos los que están conectados, la presentación va a estar en la página web del IPE. Van a poder también tener acceso a este video en la web del Instituto Peruano de Economía. Así que los invito a visitarnos y a descargar la presentación y a compartir este webinar que ha sido tan reflexivo en muchas de estas ideas sobre lo que funciona y no funciona, y que creo que siempre hay que tener en cuenta en cuanto a los modelos de desarrollo de un país, porque finalmente las personas son las que más lo sufren, ¿no? Algunas preguntas vinculadas a temas sociales, justamente la respuesta es esa, ¿no? Creo que los que más van a tener que adecuarse a este ajuste es justamente la ciudadanía a la que en un principio se quiso beneficiar con estos cantos de sirena que hemos venido conversando, ¿no? Entonces, sin más, buenos días con todos y hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas Chao, muchas gracias. gracias. Chao, Muchas chao. gracias, Gracias, muchas gracias, Diego. Luis Carlos, Gracias, Diego. especialmente por tu Gran abrazo a participación. Te todos. agradezco un montón. No, un Gracias. gusto. Nos vemos Chao. pronto. Adiós. Chao, chao.